gracias por la invitación. Buenos días a todos. Modelos de gobierno. ¿Quién manda en casa? Sí. Tu mujer. Mi mujer. Mi mujer en tu casa. Bueno, sí, en mi casa obviamente, no tengo dudas. Y la idea es invitarlos a pensar un rato sobre los modelos de gobierno de las organizaciones y ver si nos vamos a inspirar en algunos textos de la Torá para aplicar, para entender y para comprender cuál es la propuesta judía de todo esto. Están sentados por organizaciones, ¿verdad? No. No. No necesariamente. Bueno. Unas no. Primer pequeño ejercicio entre las organizaciones, cada uno con la gente que comparte la organización. Les pido que se junten 3 minutos y escriban los 3 pilares que creen que sostienen a su organización. Ya sea porque están explícitos, enunciados, o porque ustedes creen implícitamente que son los que sostienen. ¿Cuáles son las 3 ideas, los 3 pilares, los 3 valores que para ustedes sostienen a la organización a la que ustedes pertenecen? ¿Alguno de los grupitos tiene ganas de compartir rápidamente? Los veo como necesidades. Nosotros pusimos como que nuestros 3 principios institucionales: retorno a las fuentes desde un judaísmo conservador, como que las 3 que siempre tienen que estar en nuestras acciones, ¿no? Sionismo desde un modo activo y la libertad individual desde el pensamiento crítico y después llevada a la acción. Bueno, tratamos de que cada cosa siempre tenga estas patitas. Fuentes, sionismo y libertad. Sí. Muy bien. ¿Algún otro? Nosotros. Actúa. Nuestros pilares son el pilar deportivo, el pilar social y el pilar judío. Así lo tenemos puesto en nuestra misión. Okay. Lo del pilar suena más Sí, bueno. Estás hecho un tigre. Vamos, ¿quién sigue? ¿Quién sigue? Dale. Bueno, círculo. Yo lo dije, Pero no, así más o menos tenemos igual podemos no coincidir. en el marco sociodeportivo y en la integración Esto comunitaria. sirve para cualquier agrupación. Día judía, marco sociodeportivo. Cualquier carácter con Y la cualquier integración. Bueno, acá yo creo que estamos Maccabi focalizando en tenemos algo que educación, tenga un arraigo identidad y judaico, valores que darle las educación tres a nuestros atraviesan hijos, lo los chicos Maccabi que y por lo no Maccabi los judaico. Eso Okay. para mí es más que ¿Alguno más? ¿O cerramos acá? Dale. Vida judía, todo lo que sea sentido judía, la vida judía, ayudar al prójimo, el otro pilar, y también un ordenamiento desde la que ordenarla. ¿Son de este grupo o son los demás? No somos de la LCD. La verdad que lo que sostiene, ¿qué respuesta damos, pensamos? ¿Qué es lo que sostiene nuestra comunidad? ¿Qué satisfacemos de nuestra comunidad? Pensamos que es la necesidad de pertenecer y tener un espacio para la comunidad. Perfecto. Yo tuve que discutir bastante con mis compañeros acá, pero digamos que ellos tienen alguna otra visión. Pero para mí es organización, recursos y gente capacitada para poder hacer todo, digamos. Digamos, si no partís de tener un poco eso, todo el resto no se da. Vos podés generar una visión, generar, no sé, tener objetivo de judaísmo, un montón de cosas, pero siempre vas a necesitar las 3 patas, que son los recursos, la gente capacitada y la organización para que eso funcione. Si no, una cosa sin la otra no funciona. ¿Y ellos qué dicen? yo Y ellos empezaron más dulce. Un poco más yo dulce. digo que para mí personalmente creo que nuestra institución tiene pilares que son socioculturales, de acción social, últimamente convertidos en algo muy importante, y nuestra permanencia dentro del judaísmo a través de nuestra enseñanza a nuestros hijos y nietos. Con todo respeto. El valor que tiene la institución de ustedes, clarísimo, es el pluralismo. Sí, hay varias opiniones. Sí, claro. Así fue la entrevista. La familia, desde un sentido de pertenencia y una frase que venimos usando hace ya unos años, que es el sentir la camiseta. La identificación con el Estado de Israel y el apoyo a la educación no formal. Ok. ¿Quedó alguien por hablar? Igual no hace falta que hablen todos, pero ¿alguno más quiere decir? Bueno, dale. Sí, de Jabad de Tucumán, Jabad de Israel, de llegar a cada yudí en ayuda tanto social como espiritual,
o sea, tanto económico en ayuda o lo que necesite, la difusión de la Torá y la Mitzvot y el hasidismo y la integración de las personas en la comunidad. Ok, amor a Israel, amor a cada yehudí. Y ayuda. Difusión de los valores. Difusión de los valores. Y el tercero era Integración. Gracias. Bien. Para empezar a meternos un poco en la organización y empezar a pensarla, porque la idea es pensar dónde está el poder, dónde está el gobierno, cómo se organiza la institución a la que ustedes están siendo parte. Quiero que ahora nos dediquemos un poquito a pensar y a buscar cuál es ese modelo de gobierno, de distribución de poder que tienen las organizaciones y, como les dije antes, cómo nos podemos inspirar un poquito en lo que aparece en la Torá. Entonces, cuando las chicas me vinieron a ver, les conté así rápidamente una pequeña frase de la Torá que me parece interesante para pensar esta distribución de la autoridad del poder, porque la primera organización es la familia. La primera institución donde uno administra poder y donde uno tiene que ver cómo se desarrollan las relaciones está en la familia, y obviamente los padre y madre de la familia como las autoridades que tienen que conducir. Y si tomamos a Abraham como el que funda nuestro pueblo y la primera familia judía, la primera mishpajá, es la que conforma con Sara, y quien lee rápidamente la Torá un poco de lejos dirá, bueno, Abraham gobernaba, mandaba, dirigía, y Sara iba atrás, acompañaba. Y entonces hay una interesante cita en el capítulo 21 de Bereshit, que es el que leemos la primera mañana de Rosh Hashanah, que es un poco conocido tal vez por ese motivo, en donde se produce un conflicto en la familia y toma una decisión. Y todos dirían, bueno, obviamente la va a tomar Abraham, la decisión que hacer respecto a ese tema, que tenía que ver con una pelea entre los medio hermanos, entre Ismael e Isaac, el hijo que Abraham tuvo con Agar, con el hijo que Abraham tuvo con Sara. Y Abraham no sabía muy bien qué hacer, entonces vino el consejo de Dios. ¿Qué le dijo Dios? Shma v'kol. Escuchala a tu mujer, escuchala a Sara, escuchá lo que te dice, escuchá su voz, para empezar a marcarnos un poquito a nosotros que no hay un machismo ni un lugar central del hombre, que no hay un único poder que gobierna en la vida y la familia judía. Pero vamos a saltar a las organizaciones, a pensar en nosotros como pueblo, y para eso les voy a proponer que estudiemos un texto de la Torá, que tiene que ver con el primer contrato de gobierno que se originó de alguna manera atrás. Voy a hacer una introducción previa, voy a hablar desde un lugar ideológico, obviamente una decisión que tiene que ver con mi forma de pensar, es una lectura posible, es una invitación a pensar si a alguno le sirve para que se lleven algo. La Torá es un texto revolucionario. Solemos pensar que la mayor revolución de la Torá es el monoteísmo. El judaísmo vino y rompió en el mundo para cambiar la idea de un politeísmo y reemplazarla por un monoteísmo. Me parece que esa es la menor revolución de todas las que hizo la Torá, que son muchísimo y mucho más profundas. Y la mayoría de las cosas que la Torá propone como revolución van a cambiar la historia de la humanidad. El mayor problema que tenemos nosotros es que somos hijos de una época donde los cambios ya se implementaron. Llevaron bastante tiempo, pero aparecieron e irrumpieron el pensamiento de la humanidad con la Torá. Una de esas tantas revoluciones es la que quiero plantear en este primer punto para pensar cómo organizarnos. Y tiene que ver con que lo que la Torá nos cuenta no es solamente una visión de lo que pasó, no hay un libro histórico solamente atrás de atrás, sino que hay un mensaje de vida para que nosotros tomemos. Si Abraham tuvo que abandonar un lugar para fundar un pueblo, y después Moshe tuvo que sacar a nuestro pueblo para fundar una nación, algún mensaje de lo que pasaba en esos lugares tiene que haber, y alguna propuesta distinta de organización también. Y eso es lo que les quiero proponer. Que Abraham se fue de Ur, o de Irak hoy en día, y Moshe nos sacó de Mitzrayim
Egipto de aquel momento, porque había algún modelo en esos lugares en donde ocurrían cosas que la Torá no está de acuerdo o que Dios no está de acuerdo, y nos llevan para fundar algo distinto, que se sostenga con algún otro valor o principio que lo que ocurría allá. ¿Está bien? Entonces, ahora les vamos a repartir unos textos que están puestos todos juntos, pero vamos a leer solamente el primero de ellos y después seguiremos con los otros. Y para hacerlo nos vamos a dividir en grupos, ya no por organización, sino que nos vamos a mezclar, pero antes les quiero dejar la consigna de lo que tienen que buscar en ese primer texto, que les quiero decir hasta dónde llega y de dónde está sacado. El primer texto está sacado del libro de Shmot, del segundo libro de atrás, el libro de Éxodo. Acá van a tener el capítulo y el versículo, el capítulo 24. El contexto es la entrega de la Torá. En el capítulo 20 está enunciado los 10 mandamientos más conocidos por todos ustedes. Un poquito después continúa, obviamente, este acto de revelación y esta conexión entre Dios y su pueblo, con Moshe haciendo de articulador entre las dos cosas. Entonces, el relato lo van a leer la primera página y la segunda solamente el versículo que hay. Van a ver que es todo de corrido, después cambia el número y ya no sigue más. Les voy a pedir que se junten de a 4 o 5 con gente de otras organizaciones. No puede haber más de uno por organización en los grupos. Y la consigna, lo que tienen que buscar es cuál es el modelo de gobierno que propone este texto. Si tuvieran que traducirlo en un modelo de gobierno, ¿cuál sería? ¿Está bien? ¿Pueden mezclarse y leerlo? Gracias. Bueno, ¿quién tiene ganas de abrir? ¿Qué grupo? Vamos. Bueno, lo que estuvimos analizando y viendo un poquito en base a lo leído, que era una institución, digamos, muy lineal, muy vertical, por decirlo de alguna forma, donde se un cargo alto, que en este caso sería Shem, había muchos mandos medios, en el caso, bueno, por lo pronto Moshe, después había, como decía acá, que mandó los primogénitos, bueno, en todo caso después lo que serían los Kohanim, había mandos medios y donde se aplicaba un mandato que fue, digamos, dado a conocer por el cargo medio, en este caso Moshe, y que también fue aceptado por el pueblo, ¿no? En este caso, bueno, la gente. ¿Qué más? Claro, elegido a través de la fe. A través de la fe en Hashem se eligió a Moshe como líder. Y se confió en él. Quiero hacer una pequeña pregunta porque no me queda claro. Por un lado hablan de un modelo vertical y por otro lado lo democratizan un poquito. Sí, ¿Cuál les parece que es más fuerte de los dos? ¿El modelo vertical o el modelo más? Para conducir fue fuerte el modelo vertical. Okay. Para elegir y aceptar el modelo más democrático. Okay. No sé si algunas organizaciones pasó alguna vez por alguna asamblea para probar algo, ¿no? Pero todos querríamos tener un poquito de esta verticalidad a veces, ¿no? Vendría bien. Solucionaría varios problemas aparentes. Bien, ¿algún otro grupo? Una lectura que charlamos, que no hay gobierno sin pueblo, y por eso Moshe, para constituirse como líder, tuvo que recurrir al pueblo judío y pedir su incondicionalidad. Y el Naaseh Benishma, el haremos, la incondicionalidad de ser judíos, le reporta a Moshe el poder de liderazgo. O sea, que Moshe necesita del pueblo y el pueblo necesita de Moshe. Pero Moshe solo no hubiera sido nada. Y para que un proyecto siga adelante, tiene que haber incondicionalidad. No puedo priorizar mis intereses personales sobre los intereses institucionales, que eso es fundamental para que eso funcione. Y después otro concepto de lo que dice de las 12 tribus, que los primogénitos, que eran los futuros Kohanim, que después Dios cambió por la tribu de Aarón, que en el judaísmo hay 12 altares,
significa que puede haber diferentes expresiones y cada altar identificaba a una tribu puntualmente, pero esa identificación tiene que estar orientada al mismo sentido, que era un altar a Dios. O sea, no podemos decir yo soy judío, pero altar a cualquier cosa que no tiene que ver con el judaísmo. Puede haber expresiones distintas, pero siempre y cuando que las expresiones distintas estén inspiradas hacia un mismo objetivo, que es Dios, que es la fe y demás. Okay, gracias. ¿Quién más? ¿Alguien que quiera ver algo distinto que haya encontrado en el texto? No, perdón. Nosotros trabajamos en dos cosas interesantes, digo. ¿Puedes hablar un poquito más alto, por favor? Sí, perdón, que trabajamos en dos cosas interesantes. La primera tiene que ver con... hay como un monopolio del liderazgo, ¿no? Como el liderazgo está monopolizado por Moshe, que en realidad trae la palabra de Dios, ¿no? Pero también ese monopolio se ve materializado en la Torá. Es decir, que se trabaja algo que tiene que ver con la trascendencia. Si no está Moshe, pero el día de mañana no va a estar Moshe, va a haber otro, pero va a estar la Torá que va a trascender al pueblo. Por otro lado, de algo que recién nombraban, la parte del primogénito la tomamos como por otro lado, no es decir la responsabilidad que tiene el primogénito, digo, a lo largo de la tradición del pueblo judío, y tiene mucho que ver con tener responsabilidad de poder continuar o poder exacerbar algunas cosas que en el judaico es como a lo largo de las generaciones siempre hay alguien que es más grande y que lidera al resto de ellos que van aprendiendo para luego poder acompañarnos. Ok, gracias. ¿Alguien quería hablar por acá? Sí, para nosotros fue tipo un gobierno teocrático en el buen sentido que estaba basado en el tema de la fe, pero lo que me parece también que es importante es que Moshe, dicho en la misma Torá, no es un líder natural, porque era una persona, primero, que cuando se le ofrecieron no quiso aceptar en primera instancia, y segundo, era una persona que tenía problemas de habla, o sea, no era una persona que comunicaba con facilidad, sino que muchas veces hasta que comunicaba el Aarón. Entonces digo, esta visión de, bueno, está Moshe y es el líder. Bueno, no era un líder natural Moshe. Por ahí fue un líder en un punto acordado por el pueblo y se aceptó, pero no tenía las cualidades explícitas que uno asume o piensa de un líder, ¿no? Nosotros creemos que en un punto verticalista, como hicieron ahí, y también pero un verticalista teocrático, no fundamentalista, sino con que, bueno, había algo superior que guiaba y en función de eso el pueblo se alineaba ahí. Yendo al ejemplo que dabas vos de una asamblea, es como que hay un órgano de gobierno identificado de alguna forma y hay funciones dentro de esa organización, en donde evidentemente una cabeza, de alguna forma Moshe, iba delegando funciones en su estructura para llevar la tarea adelante. Pero Moshe no hablaba en primera persona, hablaba por... Lo que nos pareció es una línea vertical extremadamente fuerte, que no era tan democrática como se podía plantear, bajada con una ley, con un estatuto llamado al paralelismo, bajado a, luego acá hay sacrificio, pacificamos todo y esto es lo que se va a hacer, algo muy marcado. Tenemos una coincidencia con eso, en el entendido que sí que es vertical, totalmente vertical, dictatorial, y hay un sometimiento, o sea, cuando nosotros haremos todo cuanto el Eterno ha dicho, tiene eso, es el poder más el sometimiento al mismo tiempo, o sea, que entendemos que es un... Pero sí, acá viendo con ellos una cosita chiquita, digo, justo estábamos hablando de este tema, que quizá existía la posibilidad de negarse, de decir, no lo queremos seguir, no queremos esto. Y fue una elección también. No sé si fue tan un sometimiento como que se decidió. Sí, acá habla del holocausto, ¿no? Sí, No dice, yo leí estrictamente lo que dice acá, no todo el resto. Acá habla que ofrecieron holocaustos y sacrificios, y sacrificaron y... Animales. Sí, bueno, pero les costaba eso también. O sea, no era solamente por una cuestión de holocausto, de que no haya más. No hay más, te quedas sin morfar también. No. ¿Se lo comen después? No, la palabra holocausto que está mal usada. Está mal traducido. En el siglo XX, la palabra Shoah no se traduce como holocausto. La verdad que habría que...
usar la palabra Shoah para lo que ocurrió en el siglo XX y hablar de Korbanot en la época de la Torá, que era un camino de acercamiento a Dios, ofrendando un animal. O sea, lo sedujo en definitiva. Lo sedujo. ¿Quién llevó los animales? Cada tribu. O sea, hay que aportar. No es que los mozos los llevaban, no es que los enviados los llevaban. Sí, el enviado de la tribu llevaba el aporte de cada tribu. Ah, ok. ¿Alguien más quería decir algo? Sí, que digo, como que hay muchos matices, ¿no? Nosotros pusimos en la diferencia de otros gobiernos, por ejemplo, que nos mencionaste, ¿no? Como Mitzrayim, como otros lados, había un poder personalizado, ¿no? Digamos, era otro humano que estaba por encima y que tenía autoridad sobre los otros. Y acá hubo una elección. Sí, me parece que hay temas de un poquito también de traducciones, ¿no? En hebreo a veces no es exactamente... Por eso, si bien le usé la fonética porque sabía que tenía miedo que no todos hablen hebreo, está el texto en hebreo en fonética abajo para que... No, yo claro que no entiendo, no sé la hebreo nada, pero sí estuvimos discutiendo hace poco con gente que sabe más que yo, que obviamente no es lo mismo cuando vos lees y que hay cosas que son como intraducibles. Por supuesto. Y entonces, un poco como que la futura nación judía eligió que iba, yo creo que acá dice haremos todo lo que ha dicho y lo que diga, o sea, no solamente en pasado, Lo que vaya a decir. Lo que vaya a decir. Ok. Bueno, les voy a pedir un poquito de atención para darles una posible lectura de esto y una interpretación obviamente muy personal, no es porque la hice yo, sino que adhiero yo a esta mirada en algunos puntos un poco diferentes a lo que ustedes trajeron, simplemente para que se lleven para pensar. No quiero convencer a nadie, no quiero decir que hay lecturas acertadas o equivocadas, al contrario, Shivim Panim la Torá, 70 formas de leer cada texto, no hace falta que tengamos una coincidencia. Nos sacaron de Egipto. El poder en Egipto era absolutamente vertical. La persona que ejercía el poder era el representante, el hijo, la imagen de Dios viviente en frente al pueblo. La distancia entre esa persona y el pueblo era enorme, insalvable. Y frente a esa lectura, la Torá dice que todos los seres humanos estamos hechos a imagen y semejanza de Dios en el comienzo. En Egipto el único que estaba hecho a imagen y semejanza de Dios era el faraón. El resto no. Entonces hay una idea de la Torá de empezar a luchar, a combatir, a derribar ciertas ideas que estaban establecidas en el mundo. Entonces el poder en Egipto era absolutamente vertical. Hay una linda metáfora para usar con la Torá respecto a esto, y es con qué construían los Yehudim, los judíos que estaban, o los hebreos, para hablar históricamente más correctamente, los hebreos que estaban esclavizados en Egipto, ¿con qué material construían? ¿Qué formaban con el barro? Ladrillos. ¿Alguien sabe qué ladrillos en hebreo? ¿Qué? Levinim. Usaban ladrillos. ¿Qué otro episodio de la Torá se usaron ladrillos para construir? Pueden, pueden. Yo sé que lo saben. ¿El templo? No. El otro episodio es la famosa Torre de Babel. Los hebreos, ¿con qué construíamos? Con piedras. ¿Cuál es la diferencia entre un ladrillo y una piedra? La piedra no se degrada más lento, ¿no? Se degrada. También. ¿Qué otra razón? La forma. El ladrillo es absolutamente igual uno al otro. Se hace un molde y se producen todos ladrillos en serie. Eso y un modelo vertical y totalitario es lo mismo. La piedra es absolutamente distinta. Cada piedra es diferente, no hay dos piedras iguales. La construcción de la piedra se logra cuando uno coloca dos piedras que más o menos encajan, pero va a haber diferencias. Con ladrillos construís tal vez un poquito más prolijo, más perfecto, pero a costa de igualar a todos. El experimento de la Torre de Babel, que termina mal, es un experimento totalitario, de armar una sociedad en donde haya un solo objetivo, una sola meta y todos trabajando para eso. La vida en Egipto era un
faraón, un conductor absolutamente autoritario, imagen y único entendedor de Dios, que somete a toda la población y la quiere igualar para abajo. Nos sacan de ahí para darnos un modelo distinto. Y ese modelo empieza a plasmarse con la entrega de la Torá. Yo elegí al azar uno de los pedazos, podría haberse elegido algún otro, y la propuesta es absolutamente revolucionaria. Esto es una invitación a un pacto, no es una obligación. Los judíos tienen que dar el consentimiento. ¿Acaso alguna vez en Egipto el faraón pidió consentimiento para algo? El faraón imponía, decidía y hacía, como algunos presidentes. Países, organizaciones. Acá el modelo es un modelo de Sefer Abrit, un libro de un pacto. Y la palabra clave es Brit, que acá la marcaban, era alianza puesta acá en los términos de la traducción. La palabra en hebreo es Brit. Y la palabra Brit es clave para entender un modelo de organización judía y un modelo de poder. ¿Cuál es el primer Brit que tenemos en la Torá? El Brit Milá es el primer Brit que hacen con nosotros. Y antes de nosotros hay un Brit con Noah. Y si vamos a ver el Brit que hace Dios con Noah después del diluvio, el Brit Milá con Abraham y este Brit, son tres pactos en donde se va incrementando lo que se tiene que ofrecer para ser parte. A Noah no le pidieron nada, a Abraham le pidieron algo que parecería mucho, o poco, depende de cada uno, pero acá, en este pacto, Brit Milá es uno de los 613 cosas que nos piden. O sea que en realidad no es que no esté incluido, sino que es solamente una parte de todo lo mucho que nos piden. Hay un pacto que nos va incrementando nuestro compromiso. Cada vez tenemos que estar dispuestos a dar un poco más. Pero el ingreso no es obligatorio. Fue consensuado y fue acordado. Hay dos partes que cada una tiene sus obligaciones y sus responsabilidades. Y vamos a hablar un poquito del Naaseh Benishma y después cambiamos la consigna. El texto dice, vamos a buscarlo, ¿dónde está el texto de Naaseh? Acá. En la segunda hoja, ¿no? Nosotros haremos todo cuanto ha dicho el Eterno y escucharemos. Naaseh Benishma. Naaseh, ¿qué es? Vamos a hacer. Haremos. ¿Y Nishma qué es? No tiene que haber dicho al revés. Había dicho, bueno, escucharemos lo que hay que hacer y después lo haremos. ¿O no? Primero se entregan y después... Bueno, la palabra Nishma, escucharemos, es una de las palabras, otra para mí, las palabras claves. ¿Por qué Dios nos sacó de Egipto? ¿Por qué está el texto que estuvimos en Mitzrayim? ¿Y por qué nos propone una revolución en nuestro texto? En Mitzrayim, en Egipto, la cultura era de la visión. Todo el poder se representaba visualmente. El faraón era poderoso porque tenía grandes pirámides, porque tenía grandes construcciones, porque tenía grandes castillos, porque tenía grandes edificios que sostenían su poder. Lo que tenía autoridad, poder y valor se podía ver con los ojos. A nosotros nos sacan de ese lugar que está lleno de cosas para ver y nos llevan al desierto, que no hay nada para ver, pero todo para escuchar, todo para oír. El desierto es el lugar ideal para poder escuchar. La Torá es revelada en ese lugar, elegida especialmente para que entiendas que lo importante es lo que vos puedas prestar atención. ¿Saben cómo se dice prestar atención en hebreo? La sim lev. Poné tu corazón. Prestar atención es poner tu corazón. Fíjense el lugar que tiene prestar atención. Y qué bueno sería que repliquemos esto en nuestras organizaciones.
en donde el valor central no sea lo que construimos para ser vistos, sino cómo ponemos nuestro corazón y nos escuchamos cuando estamos trabajando juntos. Donde prestar atención y escuchar al otro es mucho más importante que la obra que se inauguró, que el edificio que se consiguió, o lo que cada uno pueda llevar de metáfora a su organización. Pero escuchar en hebreo también es entender, no es solamente oír, es comprender. Y el judaísmo es una propuesta de vida, y vos si no la vivís no la podés comprender. Entonces la haremos, y cuando la hagamos, la vamos a ir entendiendo. No es que la vamos a escuchar después qué es lo que tenemos que hacer, sino que nos comprometemos en nuestra parte del pacto a hacer, y haciendo vamos a entender lo que nos quiso transmitir Dios. Y miren si en los pactos de nuestras organizaciones nos hiciéramos invitaciones de vivencias compartidas y que las conclusiones las saquemos después de vivir realmente una experiencia compartida y no después de que alguien imponga su poder para que se haga su proyecto o para que se lleve a cabo su decisión. El pacto de la Torá es una invitación a compartir juntos una vivencia y después de haberla hecho, después de haberla vivido juntos, vamos a empezar a comprender por qué se nos invitó a hacer esto. Claro, obviamente, que la palabra Brit nos daría para que sigamos hablando muchísimo tiempo más, y en Naaseh Benishman ni les cuento, pero como tengo que hablar de un par de cosas más, vamos a dejar esto acá para que lo sigan si tienen ganas después pensando. Ven a necesitar que se vuelvan a juntar por organización, así no se me duerme, no hago mover un poquito, y en esa organización van a hacer un dibujo del poder de su organización. Si quieren hacer un organigrama, es un organigrama. Si quieren hacer un cuadrito, lo que cada uno quiera. ¿Dónde está el poder de su organización? Cabe la organización, que a nivel real, nosotros tenemos una organización que es la comisión directiva. Y dentro de la comisión directiva, un comité ejecutivo de 9 personas. El poder real de Maccabi está en el comité ejecutivo, mientras que por estatuto, por la parte formal, es la comisión directiva. Pero la realidad es otra. Y ese poder no es compartido con nadie. Con nadie. O sea, el director ejecutivo no tiene... Sí, dentro del ejecutivo no tiene decisión. Tiene voz y no tiene voz. ¿En la práctica tampoco? Tampoco. Bueno, sí. Entonces, no, pero de verdad, no, si quieren, tenemos la pregunta es, director ejecutivo, comité ejecutivo, comité ejecutivo, director ejecutivo, comité ejecutivo, esta última. Sí. Okay. Nosotros estamos, bueno, descisados, medio parecidos. Nosotros lo graficamos como 2 triángulos, donde arriba está la comisión directiva y sobre todo la parte ejecutiva de la comisión directiva, las comisiones de las distintas áreas y después socios que a veces proponen o tiran cosas, ¿no? Y el otro triángulo que vendría a ser como un ida y vuelta y donde muchas veces se mezclan, está el director ejecutivo que interviene y de hecho participa activamente en las reuniones de comisión directiva y en las decisiones de comisión directiva, los directores de área que tienen también bastante relación con las distintas comisiones de voluntarios y la parte de los empleados, el resto de los empleados. La gran pregunta que le haría a los dos o a todos los que tengan un modelo parecido es, frente a una decisión compleja pero importante, en donde el ejecutivo piensa de una manera y el director ejecutivo piensa de la otra, o el secretario del área piensa de una manera y el director del área piensa de otra, ¿quién decide? No hace falta que la contesten, Sí. Pero la pregunta en el fondo es esa, porque cuando estamos más o menos todos de acuerdo, todo fluye, todo divino. Ahora, hay que tomar una decisión importante. Y hay claramente 2 posturas, la política y la profesional. La de la comisión directiva, el ejecutivo, el presidente, y la del director de área o el director ejecutivo. La pregunta es quién decide. Las decisiones importantes es la política. Ok, o sea que ustedes tienen claro. Maccabi es así. Se comparte de corroborar todo. Y si no están de acuerdo, Se trata de llegar a un... ¿quién creen que influye más?
En realidad, la comisión directiva, porque es el responsable final. El profesional se puede equivocar o no, un director ejecutivo se puede equivocar o no. Él puede poner el ejemplo y te puede aconsejar. Pero en definitiva, no por estatuto, pero digo, quien lleva adelante el timón de la organización es la comisión directiva y el ejecutivo. El ejecutivo es la mesa chica de esa comisión directiva. En la teoría tenés toda la razón. En la práctica no siempre termina pasando. En nuestra institución sí. En la institución de hecho, nosotros lo graficamos de esta manera, donde tenés la comisión directiva y la mesa chica, digamos, el ejecutivo, que está todo en lo mismo, pero si hay temas puntuales que no hay que abrirlo a todo el mundo, se maneja en esa mesa chica. Trabaja directamente, las flechas van y vienen con la dirección ejecutiva que está acá al costado. Pero está claramente más abajo. Sí, está más abajo de la comisión directiva. Está la línea, digamos, al costado un poco más abajo. Acá vienen todas las subcomisiones, que son los profesionales. Trabajan directamente con la comisión directiva y con el director ejecutivo. Y acá están todos las áreas deportivas, digamos, las áreas de la institución. Deporte, seguridad, templo, todas las demás. Y abajo vienen todos los profesionales. Y acá abajo está la población. ¿Los profesionales, estos serían los directores de área, por ejemplo? Estos son los subcomisiones, que somos voluntarios, los directores de área, y acá abajo todos los profesionales. El gráfico es bien claro. Y todas las flechas van y vienen para todos lados, ves que están en las dos puntas. Está bien, pero es importante la altura en la cuestión de poder. Todas las decisiones terminan siendo responsabilidad de los voluntarios, no del profesional. Bueno, nosotros hicimos un gráfico igual, pero al revés. Para nosotros, si esto fuera la Tierra, en primer lugar está la comisión directiva, porque es la que sostiene a todo el resto del club. En principio sostiene a todo el equipo de profesionales, en principio sostiene a todo el equipo de profesionales. Los profesionales junto con la comisión directiva van sosteniendo las áreas. Y las áreas son las que proponen y ofrecen hacia la masa propietaria. Y por otro lado, desglosamos un poquito el tema de la comisión directiva y pusimos en una misma altura, aunque no siempre sucede, pero ese es nuestro ideal también que nos gustaría que así fuera, el presidente, el ejecutivo, los vocales y los voluntarios en general. Tratamos de que haya una horizontalidad, si bien no siempre se logran las decisiones, porque es verdad que muchas cosas, como en todas las organizaciones, se deciden en el ejecutivo. En general tratamos de estar todos al tanto y tener un voz y voto en la mayoría de las decisiones del club. ¿Y ese ejecutivo está compartido entre profesionales y voluntarios o es solamente dirigentes? No, son solo dirigentes y el director ejecutivo que participa, digamos, en las reuniones ejecutivas. ¿Participa o toma decisión? Participa y toma alguna decisión. Nosotros, de ACOAC, la verdad que coincidimos en un montón de cosas, pero lo principal es que somos un equipo de trabajo donde valoramos ampliamente el staff profesional por sobre todas las cosas y la verdad que la decisión se toma entre todos, o sea, y es así, se toma entre todos. Puede ser que el director ejecutivo opine una cosa, que otro opine otra, pero se va a tratar de llevar a cabo lo mejor que sea para la institución, no porque uno sea el presidente, otro sea el vicepresidente. Esas cosas es como que nosotros en general las dejamos de lado. Somos un equipo de trabajo y eso es lo que todo el tiempo se repite. Y donde el presidente siempre está a un costado, nunca está en la posición de presidente, sino que está a la par con todos. Y bueno. Ok. Bueno, ahora vamos a volver a hacer grupos diferentes a los anteriores, no en intra, sino interorganización, diferentes a los anteriores, y vamos a estudiar otro texto de la Torá. En este caso uno sacado de Dvarim, de Deuteronomio, del 5º libro de la Torá, en donde les voy a pedir que usen este texto para asesorar a la organización en su distribución del poder. Inspírense acá, leanlo, vean qué aprenden y con esto, ¿qué recomendación le harían a cómo debiera ser organizado el poder de la organización? ¿Se entiende la consigna? No, acá no. Vamos de vuelta. Este texto, que está sacado del 5º libro, quiero que lo lean y que con lo que ustedes interpreten, asesoren a una organización de cómo debiera ser su distribución de poder. ¿Quién quiere empezar? ¿Alguien tiene alguna conclusión? Dale, vamos.
establecimos de alguna manera que al seguir, lo que se determina acá es al seguir una ley, podés tener futuro y no seguirla, no. Eso es lo que se plantea. Lo llevamos a las instituciones y podemos tratar de pensar que esa ley es la misión de la institución. Si bien las misiones de las instituciones se deberían reformular cada X cantidad de años por coyunturas, era un poco eso. En todos los proyectos que puedan salir de nuestras instituciones o se piensen, mirar primero la misión a ver si está orientada al objetivo. Ok. ¿Coinciden? ¿Comparten? Nosotros lo vimos desde otro lugar, como que lo que te muestra acá es cuando vos haces una propuesta de algo es contar lo positivo y contar lo negativo para que en el momento que alguien pueda elegir tenga todas las cartas sobre la mesa, ¿no? Y está libre albedrío puesto acá, pero el libre albedrío existe y yo te cuento lo bueno que voy a hacer y lo malo que puede traer esto bueno que estoy proponiendo. Muchas veces como líder, como institución, mira un solo eje, no sé, dupliquemos la masa societaria, hagamos tal cosa y para eso vale todo y no contamos qué otras cosas perdemos por eso. O sea, me parece que cuando uno pone en un marco comunitario una decisión entre una comisión de decir, bueno, mira, este día que tengo yo veo que tiene estas cosas positivas para hacer y trae como daños colaterales, si queremos, o consecuencias, estas cosas negativas. Decidamos entre todo qué pesa más, si lo positivo o lo negativo. Y a partir de ahí que elija, tenga todo el espectro de decisión y el libre albedrío para decidir si eso sirve o no sirve. Okay. Acá también para las instituciones, acá nos está dando un desafío de elección. Pero no nos dice vos elegí lo que quieras, dice Ubajartá Bajaí. Es fundamental tener claro por qué Dios nos dio libre albedrío. Es para elegir en la vida y no el libre albedrío es porque yo tengo opción de elegir lo contrario a la vida, como dice claramente. E institucionalmente es muy importante a mi criterio tener en claro que esta institución es una institución judía y no una institución de judíos. O sea, no puedo perder el objetivo de para qué estoy activando en esta institución, sea deportiva, sea educativa, sea de culto, lo que fuese, pero prioritariamente tenemos que profundizar en la idea de que esta es una institución judía y esa es la elección y por eso estoy acá. ¿No lo debatimos esto? Pero lo van a debatir ahora. La realidad es que lo que pienso es cuántos grados de libertad y dónde ponemos los grados de libertad en esto porque cuando yo ya determino dos caminos, yo ya estoy acotando grados de libertad. Yo ya estoy diciendo que hay dos y capaz que hay tres. El tercero me lo perdí. Y este debate es una organización judía, que lo entiendo perfecto, o de judíos, es un debate que detrás de eso hay mucho para debatir, porque primero, cuando decimos que es una organización judía, tenemos este problema que puede haber una definición de judío, que puede pasar, o cuando se abre que la definición de judío es más amplia, entonces ¿cómo hacemos para tener una organización judía? Cuando la visión o la posibilidad de que haya muchos judíos puede ser más amplia, o las formas de ser judío son más amplias. Es decir, por otro lado vamos al opuesto, que dijo, ¿cómo hacemos para liderar una organización de judíos que se manifiestan todos distintos entre sí? Y quizás no tengo una respuesta a eso. Está bueno hacerse las preguntas. La juego a decir... Google tiene todas las respuestas, lo que falta son las preguntas. No, yo hice la pregunta que a veces es difícil. Por eso lo más importante es las preguntas. Pero lo que sí digo, que lo hablaba hoy, no me acuerdo los nombres que habló, es que a veces Sergio, las cosas tienden hacia donde va el universo. Cuando estamos hablando hoy de la mujer, y nosotros empezamos a hablar de la mujer. Y vaya a saber de qué otras cosas habremos hablado antes que van conduciendo a los judíos. Entonces, sí, somos una institución judía, pero lo que nos está pasando es que está cambiando todo, que ya no tenemos claro, o por lo menos algunos, no tenemos tan claro de una definición específica de lo que es judío, y un mundo que nos cambia con desafíos que si no nos ayornamos, ¿cómo puedo hacer yo para seguir siendo esa institución judía? No es una crítica, es una pregunta que quizás estoy haciendo. Okay. ¿Qué más querían aportar? ¿Algo más? Una mirada distinta que hayan tenido en sus grupos.
una interpretación alternativa, ¿no? Bien. Entonces vamos a unir esto con el punto anterior, que tiene que ver con el organigrama, la distribución de poder de una organización y qué es lo que el texto de Beltrán nos puede sugerir para que tengamos en cuenta. Modelos, no hay uno correcto y uno malo, hay diferentes modelos y cada tipo de organización tendrá que elegir el mejor o el más adecuado. Hay algunas organizaciones que optan porque lo profesional esté por encima de lo político en la gestión cotidiana de la organización. Siempre en la gestión no, en la visión y en la misión, lo dirigencial, lo político está por encima de lo profesional. Pero en la gestión cotidiana hay organizaciones que ponen a lo profesional por encima de lo dirigencial. Es decir, la persona se viste dirigente, fija el rumbo, se saca el saco de dirigente, se pone de voluntario y se pone a disposición del profesional. Y el profesional es el que te va a marcar cómo se llega a esa dirección, cómo se logra ese objetivo. Entonces, la misma persona juega dos roles, depende del momento, ¿no? Políticamente fija el rumbo, pero después él no sabe cómo llegar a ese rumbo. ¿Está bien? Entonces, el profesional es el que debiera mostrar cómo llegar a ese rumbo y en todo caso es el que rendirá cuentas porque fue elegido por un saber que tiene y que si no lo sabe aplicar y no tiene éxito en su tarea, será el momento de cambiarlo o no en función de la situación de la organización. Hay otras organizaciones que pueden elegir otro modelo, en donde la organización es mucho más religiosa y entonces lo que quieren que esté con la cabeza, al frente, que tome la decisión, que mande, es el que también juega de profesional, que vendría a ser el rabino. Entonces, el resto no son una comisión directiva por encima del rabino, sino que son voluntarios desde que empiezan hasta que terminan su trabajo. No se pone nunca por encima del rabino. El rabino es el que maneja o dirige la organización y la gente está como voluntaria de ese modelo. Y por supuesto que hay modelos mixtos y mucho más variados donde cada uno hará un rol o jugará algo complementario y será una sociedad. También hay organizaciones que no tienen un profesional en la misma línea que los dirigentes. Digo, que no tienen un director ejecutivo. Los dirigentes, digamos, son quienes lideran también la organización. Sí, lo que uno podría decir es que puede ser que no lo tenga formalmente, pero de lo no formal, alguien ocupa ese lugar. Sí, más o menos. Alguien termina asumiendo. Acá hay organizaciones que creo que Santa Fe... No tenemos ninguno. Ellos no. Es 100% voluntario. Sí. Hay otro. Los profesores, ¿no es cierto?, de las actividades, ¿no? Pero no nada más. Pero tal vez alguno de los voluntarios toma un poquito el rol de director como si fuera profesional, sin cobrar. ¿Qué es esto que vos decís? De lo formal y lo no formal. En lo no formal termina alguien gestionando, porque si no se gestiona... Presidente tal vez, o alguien más. También puede ser que en el caso que planteaste del rabino y la comisión, se puede dividir roles, porque el rabino marcará el rumbo institucional, espiritual, y todo lo que tenga que ver con la ley judía o con los temas judaicos, él es el que decide, pero también está la comisión que puede generar y fomentar recursos de fondo y otras cosas que no competen con el rabino. No sé si me entiendes. Sí, por supuesto. Hay lugares donde eso ocurre y lugares donde no. El mismo rabino es el que gestiona también la recaudación de fondos y la aplicación de fondos y la conformación de un presupuesto, que es una de las herramientas para entender el poder de una organización. Porque todos decimos, no, decidimos todos juntos, los recursos son escasos, hay que asignar presupuesto y hay que decir, gastamos el 15% de lo recaudado en educación y el 10% en deporte. No. Sí, ahí se juega. ¿Quién decide? ¿Cuánto gastamos para tal rubro y cuánto gastamos para tal otro? ¿En dónde nos endeudamos y en dónde no? Termina habiendo siempre la necesidad de tomar alguna decisión y tendremos ahí que ver quién pesa más y quién podrá tomar decisión. Ahora. Habitualmente pesa más el que maneja los fondos. Claro, el que sabe. Coincidimos plenamente. No siempre. Bueno, obviamente que nosotros tenemos en la Torá el modelo de Moshe y Aarón. Quiero decir algo porque en verdad lo había conversado con Sergio antes cuando él hizo
exposición del tema de la estrategia y seguramente hoy a la tarde con Bernardo algunos de estos temas vuelvan a salir. Pero también esto digamos, tiene que ver con la claridad de la estrategia que uno tiene. Si vos tenés una estrategia, digamos, clara, si la institución hizo un trabajo de estrategia, digamos, clara y tiene una hoja de ruta bien clara, posiblemente a la hora de tomar la decisión de los números sean parte del reflejo de esa estrategia. Digo, cuando no tenemos bien claro el horizonte hacia dónde vamos, posiblemente, digamos, los números sean los que decidan por sobre las políticas o sobre las ideas de hacia dónde queremos ir. Cuanto más clara la misión, mucho menos discusiones hay en el recorrido, muchas menos posibilidades de pelearnos o de desviarnos de ese sentido, ninguna duda. Les decía que está el modelo de Moshe y Aarón, donde claramente desde entrada hay repartición de tareas, no los dos hacen lo mismo, no se concentran las funciones. Moshe, en la época de la Torá, es el líder político, Aarón será el líder religioso, dentro de esa estructura que se armó transitoria y momentánea en el desierto, y a partir de allí nos enseñan que los ejemplos donde concentramos todo en una sola persona no son muy exitosos. Tal vez el momento histórico más lindo para mostrarlo es el de los macabeos, que concentraron el poder político y el religioso en la misma familia y en la misma persona. Terminó bastante mal, no suele ser el modelo más recomendado. Y entonces yo quiero contarles cuál es el modelo que yo extraigo de lo que les conté, los repartí para que puedan leer e interpretar. De vuelta, como antes, simplemente para ayudarlos a pensar, no tiene nada de pretensión, de imposición y mucho menos de acuerdo por parte de ustedes. Simplemente si me gusta, si tienen ganas de pensar. El texto nos propone que hay algo que nos conduce. No alguien, algo. Lo que conduce la vida de la gente, en este caso en la propuesta, es una ley, no es una persona. Y entonces yo les propongo que piensen en el término nomocracia. Nomocracia, gobierno de la ley. Puesto de afuera, un historiador no judío llamado Paul Johnson, que tal vez alguno leyó algunos de sus libros, nos dice a nosotros que somos una catedocracia. Gobierno de los que saben, de los que estudian, de los que están en la cátedra. Es decir, que frente a modelos de gobierno, en donde lo importante es quién toma la decisión, o quién está más arriba, o cómo se representa el poder en el organigrama, tenemos que dejarle más lugar, más espacio, no a la persona que ocupa el poder, sino en dónde se sustenta eso. Y eso, en las organizaciones, se llama estatutos, misión y visión, y obviamente Torá, si fueran o se definen como institución judía. Entonces, no es importante quién toma la decisión o quién manda, sino en qué te sustentás para estar en el lugar que estás. ¿Llegás ahí por carisma, por esfuerzo, por trabajo o porque sabes? ¿Qué te coloca en ese lugar? Cuando vos te van a contratar en una organización, ¿qué te preguntan? Tu organización, cuando busca una persona que lidere, que conduzca, que esté en los órganos más importantes, ¿qué valora de tu currículum? Ustedes cuando hacen un perfil y van a contratar a un director ejecutivo o una persona de cargo importante, ¿qué lugar ocupa el saber de la ley, no de la Argentina o de la Constitución solamente, sino de la ley judía, en esa búsqueda? ¿Es un valor? ¿Le otorga autoridad a la persona? ¿O conocen gente que tiene un carisma bárbaro y conduce organizaciones sin tener el conocimiento que necesita, pero del carisma logra convencer al resto? Entonces, no hay un único modelo, obviamente, hay diferentes. Yo propongo que tomen en cuenta el modelo de nomocracia y que la ley y el conocimiento de la ley y la interpretación de la ley ocupen un lugar importante en la conducción. Pero sabiendo, y no siendo ingenuo, que esto lo que pone sobre la mesa es la administración del conflicto. Cuando el director ejecutivo, el rabino o quien sea el mayor profesional discuta con el presidente o con el ejecutivo, ¿cómo tomamos partido? ¿Cómo decidimos? ¿Cómo hacemos para que eso no tenga un final trágico? Todos conocen organizaciones
donde el rabino se peleó con la comisión directiva y hubo una división en la institución, y hay que hablar de comisiones directivas que se parten y que se dividen por diferencias. Entonces, los invito a llevarse un concepto que tiene que ver con mahloket, en hebreo, que es división, discusión, pelea. Cuando nosotros discutimos, tenemos dos opciones: o discutimos en búsqueda de la verdad, o discutimos para tener razón. ¿Cómo me doy cuenta si estoy discutiendo para tener razón o si estoy discutiendo para alcanzar la verdad? La única forma de darme cuenta es que cuando discuto para tener razón, solo gano cuando la discusión queda de mi lado. Cuando discuto por la verdad, gano en los dos escenarios. Gano cuando impongo mi opinión y gano cuando entiendo que la otra opinión es superadora de la mía. ¿Está clara la diferencia? Ustedes forman órganos con personas con las que se conocen. No le den demasiado poder a la gente que discute para tener razón. Rodéense de gente que discuta para buscar la verdad. Y obviamente cada uno de nosotros sea personas que discute por la verdad. Leshem Shamayim, para encontrar el mejor camino, para encontrar la mejor solución, no para que se imponga mi postura. Cuando no estoy dispuesto a que se imponga otra postura porque eso debilita mi lugar, mi posición y mi poder, estoy en un problema. Entonces cada uno construya el modelo que le parezca mejor. Yo soy de los que cree que el rabino tiene que estar arriba de todos. Obviamente acepto otras opciones, como que el rabino esté por encima. Más si es director ejecutivo también. Ni que hablar. Y más si te viene la verdad. Así que obviamente lo más importante para presentarles será el modelo de democracia. Tengo 5 10 minutos más y tengo un tema más importante que los hubiera hecho dividir en grupos y todo, pero no me queda mucho espacio. Nos queda un último tema de lo que se había propuesto para hablar, que arranca en la parte de abajo del punto 3, donde dice 17-14. Como están sentados, la gente más cerca que tengan, lean del punto 17-14 hasta el final, 17-20, y díganme qué sugerencia le harían a la comisión directiva en la que ustedes son parte o trabajan. ¿Qué sugerencia le harían para evitar la concentración de poder? ¿Está bien? ¿Se entendió la consigna? Lean por favor rápido juntos, en grupitos o como quieran, el último de los textos que también está sacado del quinto libro del Duarim, Deuteronomio. Los invito a que retomemos. ¿Quién tiene ganas de compartir alguna idea inspiradora del texto? ¿Alguien encontró allí alguna buena recomendación de una buena práctica de gestión del siglo XXI? Nosotros en realidad, si mal no interpretamos lo que vos, la consigna, acá dice: cuando hubieres llegado a la tierra del Eterno, tu Dios te da y la tuvieres en posesión, habitarás en ella, y dijeres: pondré sobre mí un rey como todas las naciones que están a mi alrededor. Nosotros, la modificación que haríamos o el consejo que daríamos acá es no poner un rey, sino hacer una asamblea, elegir al responsable conformado en una comisión directiva, para no concentrar el poder en una sola persona. Y después sí todo lo que sigue, el estatuto y demás, para que todo eso se mantenga en el tiempo y perdure en el tiempo. Ok. Sí, lo que está definido acá es la idea de que no haya un individuo de ese conjunto o colectivo que se perpetre por sobre los demás en beneficio propio, sino que bueno, sea una función de servicio y no el beneficio propio, ¿no? Que esté pensando en los demás y no en su propio beneficio ni durar eternamente en ese poder. Constitución por sobre las personas. El estatuto por sobre cualquier persona. Como que no hay... Claro, la misión y visión de la institución, claro, y está escrito, no nos vamos a desviar. Nosotros ya lo escribimos y dijimos qué es lo que queremos. Después vemos lo de si es una institución judía para judíos, creo que es una institución judía también. Si lo tenemos claro,
Después discutimos los pormenores. También, o sea, nosotros ponemos varias cosas, como que sea dentro de tus hermanos, que haya un criterio para elegir ese que represente, escriba frente a él y frente al resto lo que está haciendo. Como también claridad en eso de la acción que uno va haciendo, transparencia, por decir de alguna manera. Y ¿no más? Las leyes claras, digamos, para que ejerza el poder, para que esté limitado ese poder al objetivo de la organización y no hacer lo que a él se le canta. Bueno, para hacer un poquito más breve esta parte, pero no quedarme sin decirles algunas cosas que para mí son importantes. Estamos hablando de la porosidad de nuestro cuerpo. Desde la Torá misma, lo que está afuera nos influye. Perdona, ¿qué palabra dijiste? Porosidad. Porosidad. Nosotros tenemos mucha influencia externa. Muchas de las prácticas, de las formas y de la manera en la que hacemos las cosas viene de lo que vemos afuera. Y eso es interesante, te nutre, porque la diversidad siempre nutre, pero también es un peligro o una amenaza. Según este relato, nosotros vamos a poner un rey también en parte porque vamos a ver que los demás tienen rey y nosotros también queremos tener un rey porque los demás tienen rey. De alguna forma copiamos, imitamos o tomamos modelos o ejemplos de afuera y los incluimos. Y lo que tengo que decir no está ni bien ni mal, depende qué lugar le des a ese rey. Pero que ese rey sea de tu pueblo. Por supuesto que por eso tiene que haber límites que encuadren. En la sociedad que nos sacaron, Egipto, el rey o faraón concentraba el 100% del poder y el rey estaba por encima de la ley. No había una ley para el rey. El rey hacía lo que quería. En ese marco, la Torá te dice, el rey lo primero que tiene que hacer es estudiar y escribir la ley. Tiene que conocer la ley, está por debajo de la ley. Y no puedes tener ni demasiados caballos, ni demasiadas mujeres, no importa, en términos de antigüedad era lo que el rey acumulaba, bueno, hoy también, pero en principio lo que nosotros tenemos que hacer es saber que todos estamos sometidos y controlados por la ley. Nadie puede sentirse por encima de esa ley. Y no hay éxito en la gestión que te pueda poner en ese lugar. Siempre debemos tener en cuenta que el rey debe ser controlado. Y lo que digo de la porosidad, a mí es algo que la comunidad judía argentina me impactó siempre. Nosotros tenemos la característica de menemizarnos cuando es el poder de turno, de kirchnerizarnos cuando es el poder de turno. No sé si ahora hay una macrización de la comunidad judía, todavía estamos muy cerca. Pero esto que pasa a la comunidad judía de Buenos Aires, por lo menos creo que de Argentina, no pasa en Latinoamérica. La comunidad judía de Bolivia, la comunidad judía de México, la comunidad judía de Guatemala no toma la influencia de las prácticas de Guatemala, de México o de Bolivia. Es más genuina en su conformación y en su organización y tal vez está más vinculada a su origen europeo y no a su lugar de tránsito transitorio, lugar momentáneo de tránsito en el que les toca estar. Nosotros acá tomamos los parámetros culturales del lugar donde estamos muy fuertemente, demasiado. Y tenemos una comunidad judía que está muy influenciada por él. Y nosotros tenemos en la Argentina una cultura muy paternalista del poder. Y tenemos mucha concentración del poder. Entonces, hay organizaciones judías que replican ese modelo muy rápidamente y muy fácilmente. Y a veces el que ocupa ese lugar es un dirigente político y a veces es un profesional. Pero en ambos casos es un problema. Nunca le den a ningún dirigente profesional, voluntario o profesional de una organización la suma y la concentración del poder. ¿No? El poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. Siempre tiene que estar sometido al control y a la ley. Y para terminar, me gustaría decirles algo muy sencillo y tonto, pero que creo que a mí me ayuda mucho en mi desarrollo profesional y organizacional, y es que en la forma de gobierno de toda organización siempre hay un juego de poder en donde todos buscan un pedacito de poder.
todos se acercan a una organización a encontrar un espacio de poder. Chico, grande, enorme, pequeño, más implícito, más explícito, hay una búsqueda. Y el problema es que cuando la gente entiende su rol en la dirigencia, en la gobernanza, en la conducción organizacional, desde el poder tiene un problema, y es que el poder o lo tengo o lo pierdo. Si lo comparto, disminuye mi poder. Si yo le doy un poco más de poder a otro, me quedo con un poco menos de poder. Entonces tendríamos que cambiar el modelo para pensar en la palabra influencia. Si yo, en lugar de acercarme a una comisión directiva a buscar un poco de poder, me acerco a influir, la influencia cuando la comparto la multiplico, no la pierdo. Cuanto más comparto mi influencia, mejor estoy. Cuanto más logro que otros abracen mi causa a través de mi poder de influencia, o de mi influencia, no mi poder, mejor va a estar la organización. ¿Y en qué sostengo mi capacidad de influencia? En lo que hablamos antes, no en el carisma, no en el conocimiento, en el estudio, en los textos, en la ley, la Torá, o en el tipo de organización que cada uno esté, será lo que sostenga y esté en la base de la organización, que no siempre es la Torá, lamentablemente, para los que se quedan afuera de ese privilegio. Empezamos con la idea de pacto. Bereshit, en el comienzo, está la palabra brit, pacto, en la misma palabra con la que abre la Torá. La Torá empieza con la idea de pacto, que es una idea central. Seguimos con la idea de nomocracia, de organizarnos, además de a través de un pacto, a través de la ley, y cerramos con la idea de que quienes estén conduciendo esa organización no concentren demasiado el poder. Les invito a que esto lo puedan implementar, llevar o discutir y cambiar en sus organizaciones, y que tengan una experiencia espectacular en este programa maravilloso que empezó conmigo, pero va a seguir mucho mejor con la que venga. Gracias por haberme escuchado.